Esta semana hablaré de una cosa muy pequeña y será corto también. La tomo del Evangelio de Marcos, el capítulo 4, capítulo de las parábolas, y del verso 30 adelante, ¿no? Y dice, decía también, ¿a qué hacemos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Bueno, esta pregunta es en realidad una pregunta retórica, y me parece que originalmente era una citación separada del resto de la parábola, ¿no? Y que el punto original era el de no tratar siquiera de comparar el reino de Dios, pues no hay palabras humanas que puedan describirlo, ¿no? Y algo así como la parábola budista del renacuajo, no sé si la conocen. Bueno, era un renacuajo, ¿no? Que le pregunta a su papá sapo, ¿cómo es el mundo fuera, en el aire? Y el padre le responde, lo siento mucho, pero no te puedo explicar, ya que todo lo que tú conoces es en el charco. Y lo que sabes se basa en el hecho de vivir bajo el agua. O sea, no tienes conceptos necesarios para entender lo que hay fuera de él. Supongo que tienes que esperar y crecer y describirlo, ¿no? Cuando seas sapo. Y eso es lo que dicen los budistas del nirvana, ¿no? Y bueno, a mí me parece, ¿no? De que esta frase, este verso, originalmente era algo así, ¿no? Pero luego se le agregó otra parábola que fuera de contexto, ¿no? Que tiene que ver con las cosas, ¿no? Si continuamos del verso 31 adelante vemos, ¿no? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de que se ha sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, y ya comenzamos los problemas ahí, ¿no? Porque ninguna de las 40 especies de mostaza que conocemos crece tan grande como para que vengan pajaritos a refrescarse a la sombra de sus hojas. Y ese es uno de los motivos por los que se sabe, ¿no? Que los autores de los evangelios no tenían la más mínima idea de lo que era la agricultura y la ganadería en Palestina de esos días. Dicen que la mostaza tampoco es la semilla más pequeña. Sí, no, a eso vamos, ¿no? Pues seguramente eran seguramente tipos que vivían en ciudad metropolitana, ¿no? Tenían ideas románticas, ¿no? Pero no tenían relación con la realidad, ¿no? Y ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? Acerca de que la semilla de la mostaza no solo dice que es la más pequeña, sino dice que es la más pequeña de todas las semillas del planeta. Repito, ¿no? La cita exacta. Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y como dice Manolo, no la es. Hay otras semillas más pequeñas. El ejemplo es la semilla de las orquídeas, ¿no? Que de hecho es la semilla más pequeña que conocemos, una clase de orquídea epifita que hay en la selva tropical, ¿no? Entran 35 millones de semillas por cada gramo. O sea, cada semilla pesa 37 millonésimas de un gramo, ¿no? O sea, las semillas miden 85 micrómetros, ¿no? O sea, que de resolución para el ojo humano casi no se la puede ver, ¿no? O sea, las semillas de estas orquídeas se dispersan en el aire como partículas de polvo, ¿no? Y bueno, en realidad no interesa mucho ese hecho, ya que el punto que Jesús estaba haciendo no cambia, ¿no? La semilla de mostaza es pequeña, casi no se la puede ver, ¿no? Y de ella salen cosas grandes, ¿no? Aunque de verdad no sean tan grandes, ¿no? El sentido es bastante claro, un origen pequeño, grandes resultados, ¿no? Y que la semilla de la mostaza no es la más pequeña, no debía preocupar o molestar a nadie, en realidad, ¿no? Pero el hecho se convierte importante cuando, al estilo del Michael, que nos estamos acordando hoy, cuando crees que ninguna afirmación que hay en la Sagrada Escritura puede estar equivocada. Y es uno de los ejemplos en que se puede hacer callar a la boca a los fundamentalistas, ¿no? Y en realidad cuando están haciendo esa afirmación le están haciendo más daño que favor a la Biblia, ¿no? Porque lo que tienen es una biblioidolatría, ¿no? El creer en la inspiración divina de ese párrafo no hace que ese párrafo se convierta en correcto, ¿no? Y en realidad, lo expliqué antes, no necesita ser cierto para llegar a su punto. Pero cuando se cree en la infalibilidad bíblica, aquello que no es importante se vuelve importante. Y en este caso llega a opacar lo que de verdad es importante.
¿Y cómo es de que la palabra inspirada por Dios pueda contener un error de ese tipo? Claro, es un error fortuito, ¿no? Pero si uno piensa en la parábola misma, lo pequeño tiene importancia, ¿no? Bueno, de otra manera, si nos olvidamos de la Biblia, ¿qué acerca a Jesús? ¿No era él el infalible Hijo de Dios? ¿Cómo puede cometer un error como ese, no? Y es ahí, ¿no?, donde los teólogos buscan explicaciones, nos dicen, bueno, quizás Jesús sabía que la semilla de la orquídea era más pequeña, ¿no? Y bueno, asumiendo que tal vez el público que lo oía no conocía las orquídeas, entonces no ayudaría mucho que les hable de unas semillas que son más pequeñas, pero que ellos no conocen. Así que Jesús escogió una semilla pequeña que ellos conocían. Es a eso, ¿no?, lo que Calvino le llamaba la adaptación divina. Y bueno, si aceptamos esta, tenemos que considerar que Jesús era un mentiroso. Estaba diciendo algo que él sabía no era verdad. Una mentirilla blanca. Bueno, si es que eres cristiano, ¿no?, y crees esto, entonces estás jodiendo tu ética cristiana, ¿no? Porque si Jesús fue capaz de decir mentirillas, entonces tú también lo puedes hacer, ¿no? Y Bueno, ya, hay pastores que están en esas, que le mienten a la congregación para un propósito. Incluso yo he escuchado pastores que lo dicen, que hay veces que es necesario la mentira utilizarla si el fin es positivo. pero ¿qué es lo que se puede considerar una mentirilla? ¿Dónde va el límite? En realidad, toda esta idea de la adaptación divina no tiene sentido, ¿no? Porque en ese caso, ¿qué otras cosas que está diciendo no son verdad? O sea, que esas eran las últimas noticias, ¿no? Pero tal vez puedan ser cambiadas en el futuro y sin aviso previo. O sea, No, además que en el caso concreto del grano de la mostaza, ¿qué gana Jesús con decir que es la más grande del mundo? Simplemente decir, de todas las semillas que vosotros sembráis, la más pequeña es la mostaza, ya está, la parábola es igual de poderosa. Es decir, mira, o sea, de que en realidad hay algunas traducciones de la Biblia que hacen eso. O sea, que le quitan esa de que es la más pequeña que hay en la tierra por solamente una de las más pequeñas. O sea, que ya han tratado de modificar el texto, pero originalmente no era así, ¿no? Bueno. Yo, fíjate, el asunto este que te digo de lo de la mentira es cierto. Yo he escuchado a personas con la idea esta de que el fin justifica los medios. Cuando se trata de hacer que las personas crean y vengan a la fe y todo lo demás. Bueno, o sea, de que hay otra alternativa, ¿no? Quizás Jesús no estaba mintiendo, ¿no? Quizás Jesús estaba equivocado. No sabía que había semillas más pequeñas que la mostaza. Pero eso es peor, ¿no? Porque dijo algo que él creía era verdad, pero debido a esto, eso lo dicen algunos teólogos, ¿no?, debido a las limitaciones de la encarnación, no lo sabía todo. Y entonces viene la pregunta, ¿no?, ¿qué más no sabía? Y en realidad, ¿cómo podemos seguir a una persona de la antigüedad que tenía menos conocimientos que el Google? Porque si buscas en el Google te va a dar, ¿no? Bueno, los teólogos desde luego ya vieron el problema y dicen, ¿no?, en la Biblia, en los Evangelios, y especialmente con Jesús, son las afirmaciones las que tenemos que aceptar como válidas, pero no necesariamente las suposiciones que quedan detrás. Ok, Jesús es un ser divino, encarnado, y dadas las limitaciones de su tiempo, él creyó que la semilla de la mostaza era más pequeña, a pesar de que no lo era, pero no importa, pues el punto que está haciendo es de que cosas grandes vienen de cosas pequeñas, y eso es lo infalible, esa es su afirmación, pero la suposición que tiene que la semilla de mostaza es la más pequeña en realidad no interesa, ¿no? Bueno, y el problema aquí es que en realidad uno puede llevar ese caso al extremo, ¿no? No se sabe dónde poner los límites, ¿no? Y hay teólogos y críticos bíblicos, ¿no?, que han llevado esto al extremo, ¿no? Por ejemplo, Rudman Boltman tiene una teología alucinante. Dice que el asunto es que la resurrección del Hijo de Dios es parte de la cosmovisión antigua. Nosotros ya no pensamos de esa manera. Y del mismo modo, la muerte de Jesús para pagar nuestros pecados, como si estuviera pagando una multa de tráfico para un amigo, ¿no? Eso medio que no coincide con los conceptos actuales de justicia. O sea, no podemos aceptar esas suposiciones. Pero entonces, ¿cuál es la afirmación? Y bueno, Bullman dice, ¿no?, que uno puede obtener una nueva vida en Cristo. Bueno, se está olvidando de todo, ¿no? Es decir, usando esta idea de las afirmaciones y las suposiciones, uno puede llegar virtualmente a vaciar todo el contenido bíblico, porque es bien difícil colocar la línea entre lo que es una afirmación y lo que es una suposición, ¿no?
Y si se va a usar esto de manera consistente, tarde o temprano el cristianismo va a subir cambios evolutivos tan grandes que será imposible de conocerlo, ¿no? Y bueno, posiblemente los cristianos primitivos no se conocerían ahora tampoco en los cristianos contemporáneos. Y aunque no lo crean, ¿no? Esta última proposición esto de las afirmaciones y las suposiciones es la mejor manera que conozco de los defensores de la Biblia, ¿no? Pero irremediablemente, ¿no? Nos da un algoritmo con el que podemos mutar la ideología cristiana a lo que queramos. Y así que hemos visto, ¿no? Una cosa tan pequeña como la semilla de la mostaza puede llevar a un problema teológico gigantesco. Sí, ¿no? Porque las plantas tenía razón. Porque las plantas de la mostaza no son tan grandes tampoco. O sea que sus hojas son pequeñas. O sea, que tal vez los insectos se pueden ir a la sombra, no pájaros, no creo. Y el asunto es ese, el asunto es que la infalibilidad de la Biblia es algo que es bien jodido, porque así como esta hay un montón de otras citas y de otras cosas que dice la Biblia que realmente no tienen sentido. Y pues han tenido que hacer malabares para justificarlo. Y mientras más avanza la ciencia y más cosas se descubren, peor es. O sea, y otra cuestión con esto de las mentiras para justificar la religión, que es que si aceptas que se puede llegar a mentir para hacer, digamos, apología de tus creencias, de tu religión, das por sentado que una mentira puede convencer a alguien. Y la pregunta que viene inmediatamente a la cabeza es: ¿y a ti qué mentira te convenció? ¿No? Sí, mira, tienes razón, Ángel. Es que esa, siempre cuando alguien empieza a decir, no, sí, y está permitido mentir para convencer a alguien. Dices, sí, entonces, ¿seguro que a ti no te mintieron? Pues, lo que te convenció a ti ¿es una mentira o es una verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Hasta qué punto puedo estar seguro de que a ti te convencieron con verdades y no con mentiras? ¿No? ¿Y hasta qué punto no todas son mentiras? Sí. Y no hay ninguna, no hay ninguna que sea verdad. Cuando aceptas eso, ¿cómo puedes llegar a distinguir una cosa de la otra? ¿En qué te basas ya? Pero precisamente por eso, o sea, de que tomó todos los tipos de cosas que dicen, ¿no? Una que fue una mentira blanca, pero entonces se jode realmente toda su idea, ¿no? que él no sabía por diferentes razones. Entonces, ¿qué más no sabía? O sea, de que ahí viene el dilema, o sea, se vea por donde se vea esta pequeña parábola deshace todo el hecho, ¿no? Digamos que la apologética es el arte de meterte en jardines de los que luego no sabes salir. Claro. A mí eso de la semilla de mostaza, como también, me parece que tú también lo discutiste, el asunto de lo de los murciélagos, ¿no? Que dijiste que la traducción de lo de los murciélagos no era la traducción de ave que tenemos en este momento ahora. Yo vi... No, o sea, de que el asunto es de que tenían una taxonomía diferente, ¿no? O sea, que claro, digamos, todavía no habían clasificado los animales, entonces podían decir, incluso hoy en día, o sea, se dice, por ejemplo, yo te aseguro que para la mayor parte de las personas, dices una araña, te van a decir que es un insecto, y de verdad la araña no es un insecto, ¿no? Sí, por eso a mí me jode mucho la palabra bug que usan en los Estados Unidos. Porque bug lo usan para todo. Es un bicho, ¿no? Y nosotros no usamos esa palabra en Puerto Rico. Digo, lo usamos, pero con otro significado. Un bicho es un pene en Puerto Rico. Yo creo que de los pocos lugares en donde se usa esa palabra para decir pene, pero bueno. Y sí, es eso, es una palabra que determina todas, pero lo que yo he escuchado a personas que son apologistas cristianos decir es que la palabra original del manuscrito original no es ave como ave, sino fowl. Y fowl es algo que vuela.